La crisis del coronavirus está acelerando la transformación de nuestras economías. La digitalización y la incorporación de estrictos protocolos de bioseguridad, entre otras tendencias, están cambiando el accionar de los diferentes sectores económicos y la forma de trabajar de muchas personas. En este contexto, nuestro grupo tiene la función de explicar métodos para reactivar la economía de nuestro país por el COVID-19 y las habilidades que tendrán mayor demanda en la nueva normalidad. Con base en ello, es urgente que los países diseñen estrategias para equipar ágilmente a todos sus ciudadanos con estas destrezas, especialmente a aquellos trabajadores más vulnerables que tradicionalmente no tienen acceso a oportunidades de entrenamiento para el trabajo y de reinserción laboral. La reactivación debe tener acciones de corto plazo, pero también es fundamental contar con una visión de largo plazo para lograr el mayor desarrollo que la región merece. A continuación mis compañeros seguirán con la explicación, dependiendo cada materia de cómo son nuestras ideas. Hola, me llamo Andrés. Soy un experto en el sector agrícola y les vengo a enseñar cómo mejorar el suelo y cómo eliminar los COPS. Los contaminantes orgánicos persistentes o los COPS son sustancias químicas tóxicas y persistentes en los organismos, causando efectos diversos en la salud humana y en el ambiente. Son mezclas y compuestos químicos a base de carbono que incluyen compuestos industriales como plaguicidas, cuyas características son la persistencia, la bioacumulación y el transporte a larga distancia. Debido a estos contaminantes orgánicos persistentes, han afectado la posición socioeconómica en el Ecuador, como por ejemplo los pesticidas, ya que debido al tener un elemento altamente concentrado como el arsénico, tiene una alta concentración de toxicidad, también como el DDT, es un compuesto organoclorado principal de insecticidas, es insoluble en el agua, es un compuesto moderadamente tóxico, fue catalogado como sustancia cancerígena, ya que todos los productos son derivados de la tierra y al afectar las condiciones del suelo, puede limitar por completo su calidad. ¿Cómo podremos erradicar esto? Hay varias formas de hacerlo. En lugar de utilizar plaguicidas químicos, fomentar el manejo ecológico de las plagas, el control biológico, insecticidas botánicos, fertilización biológica, rotación y asociación de cultivos. Es un factor muy importante para poder tener un control de calidad. Y para finalizar, los nematodos. Estos son animales diminutos en forma de gusano que habitan en el suelo. La mayoría de estos organismos no prestan ninguna amenaza a la agricultura, ya que se alimenta de hongos, bacterias y otros organismos. De esta manera, se puede mejorar la producción a través de insecticidas caseros para no dañar el suelo y reactivar la economía, debido a que la agricultura es una de las principales fuentes de ingreso en el Ecuador. Hola, yo soy Juan Pablo Andino y te voy a presentar el tema de matemáticas. Recientemente el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos publicó la cifra de desempleo en Ecuador, siendo este de 4.9%, la más alta en los casi 3 últimos años. Según el reporte, la tasa de empleo adecuada fue de 38.5%. Con esto destacamos que la mayor preocupación del ecuatoriano es la falta de empleo adecuado. La solución es la activación económica, pues el empleo es resultado de esto. Por ejemplo, cuando compramos un bien o servicio, aumentamos el ingreso de quien lo provee, motivando a que esa persona invierta más para aumentar su producción y por ende demandará de más mano de obra. A quienes deben pagar un sueldo y estos a su vez compran, ahorran o invierten. Sin embargo, la realidad es otra, pues según datos del INEC y Banco Central, se evidencia que las ramas que presentan mayor crecimiento económico son las de menor concentración de empleo, como la banca petrolera y las minas. Para poder entender esta disyuntiva propongo un ejercicio de programación lineal. La programación lineal es el campo de la programación matemática dedicada a maximizar o minimizar una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones, también lineales. El método tradicionalmente usado para resolver problemas de programación lineal es el método simplex.
En conclusión, la programación lineal es una técnica poderosa para tratar problemas de asignación de recursos escasos entre actividades que compiten, al igual que otros problemas cuya formulación matemática es parecida. Se ha convertido en una herramienta estándar de gran importancia para muchas organizaciones industriales y de negocios. Aún más, casi cualquier organización social tiene el problema de asignar recursos en algún contexto y cada vez mayor el reconocimiento de la aplicabilidad tan amplia de esta técnica. Sin embargo, no todos los problemas de asignación de recursos limitados se pueden formular de manera que se ajustan a un modelo de programación lineal, ni siquiera como una aproximación razonable. Cuando no se cumplen una o más de las suposiciones de programación lineal, tal vez sea posible aplicar otro tipo de modelos matemáticos, por ejemplo los modelos de programación entera o de programación no lineal. Voy a presentar la asignatura de física, con su subtema, el oído humano, la audición humana. Según el último censo realizado en 2010, en Ecuador existen 207.541 personas sordas. Algunas de ellas son usuarios de la lengua de señas, otras de ayudas técnicas y varias de ambas la lengua de señas. Es un bien público que contribuye a la comunicación de toda persona sorda, independientemente del grado de sordera que posea. Por ello es importante promover el reconocimiento y los derechos de la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas ecuatoriana, como una minoría lingüística. Es por todo esto que nuestro proyecto busca revolucionar el mercado, ofreciendo un producto de alta calidad a bajo precio, haciéndolos accesibles para 55.000 personas que padecen sordera en el Ecuador. Consiste en firmar un acuerdo con las empresas GAES, diseñadora y fabricadora de aparatos de audición, para que estos aparatos sean hechos en nuestro país y de esta manera generar empleo a los ecuatorianos y abaratar el costo de mano de obra al ser un producto nacional. Nuestro producto ofrecerá comodidad, ergonomía y calidad de audio superior con una batería que puede durar hasta 12 horas de uso continuo. Contará con una base de carga portátil capaz de dar hasta 5 horas más de autonomía. Con una carga rápida de 25 watts, estos auriculares estarán a la altura de productos de gran calidad en el mercado, con un precio de solo $250. Tendrán un efecto instantáneo tratando la sordera del usuario, captando los sonidos del exterior por medio de 3 micrófonos y reproduciéndolos con nitidez al instante hacia el oído del usuario. Me llamo Nacho. Quería explicarles que en el Ecuador las camaroneras son una de las mayores fuentes de empleo agrícola. Según la Cámara Nacional de Acuicultura, existen en nuestro país alrededor de 1.500 productoras. Esto significa que la industria camaronera es uno de los mayores aportes a la economía en nuestro país. Anualmente, la salida del camarón representa el 15% de exportaciones realizadas en Ecuador. El censo dice que alrededor de 200.000 personas trabajan de esta actividad en esta industria. Por si no lo sabían, una camaronera se requiere de una gran demanda de 6 diferentes tipos de trabajo, los cuales saben ser los boteros, los alimentadores, operadores de las bombas de agua, que se saben decir bomberos, los motoristas y capataces. A veces también se requiere personal técnico como laboratoristas o biólogos. El sueldo mínimo que tenemos planeado será de $700 mensuales, dependiendo obviamente del rango de trabajo que tenga. El sector de nuestra industria camaronera busca estandarizar el salario de sus trabajadores y brindar cosas como afiliación al seguro social, para así también que reciban beneficios, tales como horas extras, utilidades, décimos. Se tiene planeado implantar 3 instalaciones camaroneras en 3 sectores, los cuales son Puná, los manglares de Machalí y Chongó, que contarán con 1.200 hectáreas en cada una, ubicadas en zonas de estuarios naturales del Camarón. Cada lugar cuenta con 7.300 empleados, que saldría en total 21.000 personas trabajando en esta industria. Las ganancias anuales en dólares sin contar los gastos serían $143.812.346 americanos. El fin de nuestro proyecto tiene la función de dar un buen lugar laboral para 21.000 personas donde la gente que tenga problemas económicos pueda recuperarse de la pandemia mediante un trabajo con todo lo necesario. Los gastos que tendría nuestra empresa por el salario anualmente es de $94.639.920 americanos.
Lo que se planea con el dinero sobrante, que son 36.879.319 dólares americanos, tenemos planeado en invertir para mejorar la calidad del camarón y así expandir la industria camaronera a más zonas del Ecuador, y así poder destacarnos entre las demás camaroneras del mundo, teniendo un noble objetivo. Hola chicos, soy el historiador Leonardo García Prado, y esta vez les voy a hablar acerca del origen de la banca y en lo que aporta la sociedad en el Ecuador. Primero, para poder comprender el origen de la banca tenemos que saber cómo empezó todo esto. Y se remonta en el siglo XIV, cuando inició el feudalismo. Este movimiento, como sistema político, económico y social que predominó en Europa Oriental durante la Edad Media y moderna, en que se relaciona nuestra política ecuatoriana y la banca. Bueno, pues la política ecuatoriana es una práctica feudal, donde los empleadores políticos utilizan policastros para defender su terreno partidista, contratando señores feudales, politiqueros de profesión, y estos buscando vasallos, villanos o lacayos para sus propios intereses. En la antigüedad eran designados con clase social, como la burguesía y el proletariado. También el mercantilismo jugó una parte fundamental en el origen de la banca. En sí, explica el crecimiento de las ciudades por ofrecer nuevas proporciones y ofertas de trabajo con el paso del tiempo. La burguesía y la población urbana presentó diferencias, así que los propusieron un crédito para el pueblo. De esta manera nació la banca. En el Batán, incrementaron el número de artesanos en talleres, crearon estatutos y reglas para poder controlar los precios generados por la banca. En sí, esta ha cambiado. Hoy en día, la banca se ha convertido en instituciones que sirven de intermediarios, empleando los más modernos métodos y técnicas de mercado, actuando con conducta positiva en relaciones entre prestamistas y prestatarios, y aún así desempeñan papeles más activos por responsabilidad y los ciertos riesgos que asumen, influyendo sobre la actividad económica general. ¿Y cómo podría aportar la banca más en la actualidad? Bueno, uno de los métodos de la banca para la reactivación socioeconómica del país es realizar préstamos, siendo específicos microcréditos a pequeños emprendedores y microempresas con un buen currículum para que así puedan activar la economía de su lugar específico, dando un contrato del 5%, es decir, dando para iniciar alrededor de $5,000 para que puedan ofrecer un local de calidad y, de acuerdo con su experiencia, podría aportar duplicando las ganancias. Is an important drive of Ecuador economy. In the international context, the tourism sector contributes 9.8% of GDP, employing 1 in 11 people on the planet, which is equivalent on average to 277 million people, according to the World Travel and Tourism Council. During the year and holiday, an economy estimate of $15 million was generated. It is estimated that more than 904,000 trips were made nationally. The figures represent an increase of 25% and 27% respectively, compared to the previous year. According to the definite result provided by the Coordination of Statistics and Research of the Ministry of Tourism, the 5 main provinces visited were Guayas, 18.6%, Santa Elena, 16.9%, Manabí, 15%, Pichincha, 15.7%, and Esmeraldas, or 8.8%. That is, the greatest amount of travel was made to the provinces located in the coastal region, representing 59.3% is the total travel. The hotel sector obtained a national accommodation occupancy rate of 42%,
percentage with the average room rate of $61, while the average cost was $15.5 per trip. Bueno, esto fue nuestra exposición, espero que les haya gustado y gracias por ver. 死んでいる。